Vamos a exponer hoy las ideas centrales de lo que llamamos el modelo 9 del cuadro que estamos siguiendo y que corresponde pues, al materialismo unitario en su versión neutra. Neutra queremos decir, como recordamos, que no es ni ascendente ni descendente, sino más bien correlacionista, es decir, que comprende dos aspectos que están correlacionados. Bien, este concepto de materialismo neutro, exclusivamente en función de las dos posibilidades que advertimos, descendente y ascendente, pues tiene un alcance muy amplio, pero que sirve para recoger un conjunto de ideas de la felicidad que muchas veces, naturalmente, ni siquiera se llaman materialistas, pero que siempre tienen un trasfondo materialista. Y hay muchas versiones de este asunto. Vamos a fijarnos principalmente en lo que podríamos llamar una versión estoica, pero teniendo en cuenta que el estoicismo es un concepto muy amplio, porque abarca históricamente desde el estoicismo antiguo, el medio, el moderno, y después las consecuencias estoicas o influencias estoicas en toda la historia del pensamiento. Y en este conjunto de versiones o de corrientes del estoicismo, pues la idea de felicidad cambia también. O sea, hay un estoicismo incluso descendente, o por lo menos parcialmente descendente, porque es circular, me refiero a los estoicos cuando hablaban o admitían pues, la tesis de la apocatástasis con Platón, la espirosis, el incendio de todo el universo y luego la vuelta a renacer, o bien el estoicismo de quienes no admitían esa espirosis, sino que más bien consideraban al mundo eterno, etc. De manera que hablar de estoicismo es muy comprometido porque, ya digo, hay muchas corrientes de estoicismo y porque las ideas de felicidad que mantienen pues son distintas, aunque tienen siempre una gran afinidad. Bien, vamos a exponer en dos palabras esto que llamamos el estoicismo en el sentido más neutro, que es el estoicismo clásico. Es, por ejemplo, el estoicismo pues, de Creantes. En cuanto me refiero a la idea de felicidad, la idea de Creantes es el de Diógenes el Babilonio o el del propio Epicteto, que tienen ideas de felicidad muy conocidas y que han influido mucho y que están en ellos siempre dentro de un contexto, diríamos, una visión del mundo estoica, en el sentido de la creencia en un mundo, en un cosmos armónico, más o menos casi divino, medio divino, pero en el cual participan todos los hombres. Bien, pues la idea general de felicidad, o lo más parecido a la idea de felicidad, que desde esta perspectiva materialista, por supuesto, es un materialismo también muy especial porque es un panteísmo, pero un panteísmo cosmista, no acosmista, del que hablábamos también el otro día. Es un panteísmo que está muy cerca del ateísmo, una palabra. Todo es Dios, pero porque Dios es el propio mundo, y el mundo es armonía, etc. Y este mundo, además, aunque sea único, pues sin embargo está compuesto de individualidades o de partes que son todas distintas unas de otras. Aquella famosa frase de los estoicos que luego recoge Lain, etc. No hay dos hierbas iguales. Cada cosa es distinta. Bien, pues en este contexto muy conocido del estoicismo, pues la felicidad aparece como eudemonía, y está definida sobre todo como una especie de contento, de ajuste, de armonía entre las partes del hombre y del individuo y de la naturaleza al que pertenece. Es decir, la felicidad es sobre todo una armonía que no consiste en otra cosa sino en ese ajuste, precisamente, en ese ajuste que tiene lugar entre estas partes, y este ajuste de algún modo tiene que ver con la virtud, es decir, con la virtud que es la propia fortaleza, ¿verdad? La arete, la propia fortaleza del individuo, que cuando es realmente virtuoso, y es virtuoso cuando está de acuerdo con la naturaleza, con la propia y con la que le rodea,
pero siempre con la propia. Entonces, ese acuerdo, contento, ajuste, esa es la felicidad, prácticamente. Por tanto, la felicidad, según esta visión, consiste sobre todo en mantener este ajuste, que siempre hay que estarlo estableciendo y dominando precisamente por este dualismo que decimos, porque el ajuste no está dado, sino que está en marcha, está siempre rozando el desajuste. Y por eso hace falta una especie de gobierno del propio individuo y, por supuesto, del Estado, etcétera. Pero este gobierno tiene por objeto el mantener ese ajuste. Y en esa felicidad objetiva, diríamos que es el ajuste, pues consistiría realmente la felicidad y el contento, y que es al mismo tiempo la virtud. En fin, para abreviar, pues me referiré a una doctrina muy conocida de Epicteto, que se ha llamado algunas veces la regla de la eutaxia ontológica, la regla ontológica, de la autarquía ontológica, quiero decir, la autarquía ontológica, el dominio de sí mismo, pero no en plan económico, sino ontológico, que viene a decir Epicteto que el contento, la tranquilidad, el bienestar, la felicidad, de una palabra, consiste en atenerse a aquello que depende únicamente de nosotros y no inquietarse por aquello que no depende de nosotros. De manera que esta sería la regla de la sabiduría y la guía de vida, la guía que conduce a la felicidad. Todo lo que no depende de nosotros no debe inquietarnos, puesto que no es cosa nuestra. Únicamente debe inquietarnos aquello que depende de nosotros. Claro, naturalmente esta regla se puede considerar como puramente utópica, porque cómo establecer la línea divisoria de lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, esa es la cuestión. De manera que es una regla que además supone el principio estoico, claro, de que lo que no depende de mí supone el autos, de ahí viene la autarquía, el autos, es decir, el hecho de que yo soy una especie de principio de sustancia inconmovible, que es un principio también estoico, constantemente repetido ulteriormente, cuya guía debe ser la virtud, de atenerme a lo que yo puedo hacer y al ajuste, a lo que es natural, en una palabra, el atenerse a la naturaleza de las cosas. Pero claro, la diferencia entre lo que yo soy y lo que me rodea y lo que depende de mí, no depende de mí, eso es prácticamente imposible. De manera que, veamos, esto no quiero hacer crítica, simplemente exposición, simplemente sugerir que sencillamente la regla de Epicteto, la regla de la autarquía ontológica de Epicteto, supone, en primer lugar, que hay posibilidad de establecer una sustancia, una individualidad estable, permanente, estructural, que eso es lo que es difícil de demostrar o imposible, y que está establecida la línea divisoria entre lo que corresponde a mi naturaleza y a mi entorno, al heterón, diríamos. Por tanto, prácticamente es una regla, a mi juicio, puramente retórica, pero sin embargo la influencia práctica que ha tenido es extraordinaria. Bien, de todas formas, como ejemplo de lo que queremos decir, valga, es decir, la idea de la felicidad como una idea que no es puramente subjetiva, sino que tiene un componente objetivo, que es el componente del contento, del ajuste, del arreglo, ¿verdad? Del arreglo que supone la armonía de la naturaleza. Y entonces, solamente con esos supuestos, la felicidad adquiere un alcance, pues que en cierto modo que trasciende la pura individualidad, porque la felicidad es mía de cada individuo, pero siempre que forma parte del universo, esa es la cuestión, y que sabe regularse en ese universo con los demás. Bien, y que no se inquieta por aquello que no depende de él. De manera que es un principio de un individualismo clarísimo, pero al mismo tiempo, individualismo además distinto en cada caso, pero al mismo tiempo el individuo, en cuanto se concibe o se percibe como una parte integrante de un mundo, de un mundo más o menos amplio, pero en general de un cosmos, dirigido por el logos en general. Bien, en cambio, hay otras versiones de este materialismo que, en lugar de subrayar el aspecto, el componente, diríamos, objetivo, lo que se llama la tradición escolástica, ya hemos hablado de ello, la felicidad objetiva,
que es esta, principalmente, se inclina más bien hacia la felicidad formal, lo que llaman la felicidad formal. Es decir, la vivencia o la experiencia subjetiva en términos de placer, siempre corporal de algún modo. Siempre corporal porque los estoicos, como digo, son esencialmente materialistas, es decir, todo lo que existe tiene forma corpórea. Incluso el espíritu, es decir, sobre todo en grandes corrientes las estamos citando de esta experiencia, de ahí su panteísmo. Pues bien, hay otras versiones del materialismo que se inclinan, como digo, al aspecto de la felicidad, subrayar el componente formal o subjetivo, diríamos, de la felicidad, para entendernos. Y no es fácil entender o deducir por qué razón el materialismo tiene que entender, ¿verdad?, o inclinarse por este componente subjetivo, aunque él está compuesto siempre con el otro, como vemos. Entre las múltiples versiones que vamos a dar de esta forma de materialismo, pues vamos a indicar sobre todo el grado extremo de esta felicidad entendida en sentido subjetivo, ya francamente subjetivo, relativa precisamente al propio cuerpo, que es lo que hemos llamado en otras ocasiones la felicidad canalla, tomando canalla pues como una metáfora de canis, del perro, la hiena, el perro, el cánido, que vive pues a costa de los despojos de quienes previamente habían hecho las condiciones de la felicidad, habían puesto las condiciones para la satisfacción de esas necesidades. Y concretamente de quienes entendían la felicidad de un modo objetivo y eterno. Pues pongamos por caso el caso de Aristóteles, en el caso que nos ocupa. Aquí se prescinde naturalmente del acto puro, porque estamos en una concepción panteísta del mundo, pero sin embargo es como si estuviera resonando aquella idea de felicidad, de ese acto puro, eterno, etcétera, y estuviese en cambio sometiéndose o reduciendo la felicidad a la felicidad de cada individuo, como si este individuo estuviera orientado precisamente a satisfacer necesariamente esa necesidad, precisamente en cierto modo porque no puede satisfacer la otra, porque se considera como una privación, el no poder tener la felicidad que predicaba, por ejemplo, Aristóteles del acto puro. Claro está, como ya decía Aristóteles, el hombre no tiene por qué sentirse privado de la felicidad del acto puro, puesto que no es Dios. Simplemente no es feliz como el acto puro y tendrá que adaptarse a sus límites. Pues más o menos esta es la adaptación. Ahora bien, el adaptarse a su propia situación y llamar a esa adaptación felicidad es sencillamente un recuerdo pues de que la felicidad es eterna. Y entonces lo que no se ve claramente es por qué, siendo el individuo tan limitado, especialmente limitado por la muerte, etcétera, sin embargo no se comprende por qué tiene que ofrecer como ideal de vida esa felicidad canalla, diríamos, que más o menos viene a ser o a presentarse como una especie de compensación que tiene que ver con el carpe diem de los epicúreos, sobre todo de los cirenaicos, que hablaremos después, porque ya que no puedo disfrutar eternamente de la felicidad, por lo menos, ¿verdad?, pues disfruto de las migajas de felicidad que yo pueda ir recogiendo, es decir, la idea de la hiena otra vez, la idea de la canalla. Y naturalmente esta idea de felicidad pues es permanente, pero yo creo que, aunque estuvo prácticamente entre paréntesis durante toda la Edad Media y toda la época cristiana, sin embargo resucitó amplísimamente en el siglo XVIII principalmente, sobre todo a raíz de la Ilustración. Es decir, que es la época de la felicidad. Aquí el libro de Paul Assart, tan conocido, un libro ya de hace 50 o más años, el libro El pensamiento europeo del siglo XVIII, o la crisis de la conciencia europea, sobre todo, pues allí expone Paul Assart muy bien, sobre todo con fuentes francesas y alemanas,
la religión de la felicidad. Y el propio Paul-Sartre subraya cómo lo que él llama religión de la felicidad y lo que se llama entonces religión de la felicidad, pues estaba en el contexto del proceso al cristianismo que se instauró, como es bien sabido, en la época de la Ilustración, porque una vez renunciada a la felicidad cristiana, a la felicidad de un Fenelón, etcétera, de un Bossuet, esa felicidad que tenía mucho que ver con la del obispo Berkeley que expusimos en ese momento, esa felicidad que consiste en el percibir de las reglas divinas, atenerse a las reglas divinas, etcétera, dictadas por la Iglesia, cuando eso desaparece enteramente, entonces la felicidad empieza a convertirse en una religión de la felicidad que sustituye precisamente a la religión del antiguo régimen, por decirlo así. Y entonces, pues como es bien sabido, en el siglo XVIII se multiplican las asociaciones de amigos de la felicidad, las prácticas de la felicidad, la pretensión de que el hombre por fin se ha liberado de las cadenas feudales y ya puede obtener la felicidad, por lo menos algunos, y más adelante pues todos podrán ser felices en la tierra. Y entonces la felicidad se convierte sencillamente en una regla de conducta y en el objetivo de los hombres, el objetivo último de los hombres. El que no se da cuenta, el que no advierte que el objetivo de la vida es conseguir la felicidad y que la felicidad es el sentido de la vida, pues sencillamente es porque sigue prisionero de las cadenas medievales, de los terrores medievales o antiguos, supersticiosos, etc. La felicidad es el único criterio racional para la vida. Las figuras más conocidas que han ilustrado esta tesis, pues que es una tesis epicúrea en el fondo, más que estoica, es una tesis epicúrea, pues son además de Epicuro, que es el que está constantemente pues sirviendo de referencia. Las tesis son las dos figuras muy conocidas que hemos considerado, que es en el siglo XVIII la figura de Lametrie, que por cierto de ella no habla Paul-Sartre de un modo realmente incomprensible en el libro citado. Y por último, pues podríamos también citar dentro de esta concepción, porque para demostrar precisamente la enorme amplitud a lo largo del tiempo, pues la figura de Freud también. De manera que estas tres grandes figuras de la edad antigua, Epicuro, de la edad moderna, ¿verdad?, Lametrie, y de la edad contemporánea, Freud, pues son tres figuras que representan precisamente de algún modo esta felicidad que llamamos felicidad en el último extremo epicúrea o canalla en el último extremo. Canalla, ¿por qué? Hombre, canalla porque hay extremos de esta felicidad en donde que es la exasperación de esa teoría. Se pueden citar dos ejemplos muy conocidos. Uno de ellos, pues el himno de los estudiantes medievales, el Gaudeamus Igitur, ¿no? El Gaudeamus Igitur yo creo que se puede interpretar en el sentido del ideal canalla de la felicidad expresado en la Edad Media y que no aparece en cambio en los textos escolásticos, pero sí aparecía en la propia universidad. Es decir, el Gaudeamus Igitur supone alegrémonos pues ahora que somos jóvenes, ¿verdad? Porque una vez llegado a la vejez la tierra nos tragará a todos y por consiguiente no tendremos opción de ser felices. Y entonces aquí se ve claramente en el Gaudeamus Igitur el aspecto canalla de la felicidad, porque supone que ahora somos jóvenes, pero que no vamos a serlo, y que no vamos a ser felices tampoco en nuestra vida, porque la tierra se nos va a tragar a todos. Es decir, aquí se está viviendo una contrafigura, diríamos, de la felicidad eterna, y entonces frente a esa felicidad eterna vamos a aprovecharnos con la felicidad canalla, con la felicidad efímera, pero que es la única que disponemos. Ahora, lo que no se ve claramente, no se ve en absoluto, que tenga que ver la una cosa con la otra. El otro ejemplo que hemos propuesto alguna vez, también muy conocido, es el de la película de Buñuel, Viridiana, en donde, como recordarán, pues es una escena en la cual unos mendigos pues canallas, ¿verdad?, que se aprovechan de que un palacio en el que viven están acogidos, los dueños se han ido,
y entonces se aprovecha para celebrar un festival donde todo el mundo está contento y alegre, y en donde al mismo tiempo Buñuel se preocupa de poner allí el Aleluya de Händel sonando de la banda sonora, y al mismo tiempo los pobres aquellos, los mendigos, componen un cuadro que se recuerda, vamos, que es la cena de Leonardo. Entonces aquello es una imagen típica de lo que queremos decir con felicidad canalla. Es decir, es sencillamente un conjunto de mendigos, una canalla realmente que está destrozando y aprovechándose, cuando se han marchado los señores, está aprovechándose de aquellas migajas de felicidad porque es la única que pueden padecer. Y es una felicidad que está siendo satisfecha o encontrada precisamente porque ellos no poseen la felicidad que poseen los dueños. De manera que está en función una cosa de la otra. Pues bien, refiriéndome a las tres figuras que hemos citado, es decir, Epicuro, La Métrie y Freud, pues vamos, se puede hacer muchas cosas, voy a simplemente simplificar. Es decir, entre los tres hay ciertos rasgos comunes que coinciden con las propias ideas de felicidad y que curiosamente se podrían relacionar con la propia profesión de estos tres personajes, que es la medicina. Si los tres fueron médicos de algún modo, de un modo u otro, sí. El propio Epicuro pues tenía mucho de médico y precisamente definió su práctica y su enseñanza como terapia tesiges, como medicina del alma. Un alma que por otra parte era material para él. El alma está compuesta de una serie de átomos más o menos finos, el alma y el espíritu, el ánima y el ánimus, y entonces la felicidad consiste precisamente en esa satisfacción del placer vivido de un modo cauto, prudente, para evitar precisamente los dolores que siempre suceden a los placeres, y para tener en cuenta este dualismo del que hablábamos, en donde los placeres suponen siempre que el dolor ha desaparecido. Es más, cuando el dolor desaparece, entonces es cuando se siente el placer. Y el placer no es más que la falta de dolor, es la aponía. De manera que aquí el epicureísmo contiene ya los principios de esta correlación de que estamos hablando. Por otra parte, pues no vamos a hablar aquí de Epicuro porque ya es muy conocido, pero lo que sí quiero subrayar, yo, como cosa muy importante, es que esta felicidad que consiste en el placer, en la eudemonía, el placer es corpóreo siempre porque todos somos cuerpo, pero sin embargo el propio Epicuro distingue unos placeres sensibles, diríamos, de los átomos más groseros, y un placer más intelectual, que es el placer más sutil del alma, es decir, de la conversación, de los amigos, de los inventos, de los experimentos. Cuando él está muriendo, y es muy famoso esta anécdota, dice, los terribles dolores que tengo de un cólico hepático, un cólico nefrítico, ¿verdad? Que parece ser que afectó a Epicuro al morir. Los terribles dolores que me acosan los compenso recordando nuestras conversaciones y nuestros inventos. Es decir, el recuerdo, es decir, no simplemente el placer pues puramente sensible, pues no es el contenido de la felicidad. Y sobre todo porque la felicidad de Epicuro está siempre, como veíamos en los estoicos anteriormente, porque Epicuro muchas veces ha dicho que en sus reglas de conducta, en su prudencia, en no exagerar el placer porque después viene un dolor, precisamente por ese correlacionismo, pues prácticamente lleva una vida ascética muy parecida a la de los estoicos, curiosamente, a pesar de que sus principios eran totalmente distintos. Y entonces el conocimiento del mundo, tal como él lo presentaba, particularmente esos dioses epicúreos que están entre mundos, que son inmutables, eternos, que no intervienen en el gobierno del mundo, pero que están contemplando el mundo desde eternamente en absoluta seguridad y tranquilidad, y que tienen la felicidad, a los cuales el propio Epicuro recomienda a él y a sus discípulos el contemplar, no para pedirles
que intercedan en el gobierno del mundo, pues esto sería absurdo, porque el mundo va por sí mismo, pero sí para recibir una tranquilidad de ellos. Y entonces esta idea de los dioses como garantes de la felicidad, pues demuestra que la felicidad de Epicuro, sin embargo, desborda de algún modo el puro estuche epidérmico en el que se siente el placer. Pues la Mettray lo mismo. La Mettray también fue médico, esto es muy largo de contar, pero en fin, fue médico de varios sitios, y entonces la Mettray pues también concibe a veces la felicidad como una especie de ley universal que afecta a los hombres, pero también a los animales e incluso a las plantas, es decir, a todo ser viviente. Todo ser viviente tiene al principio la alegría de vivir, de algún modo. El hecho de vivir ya produce felicidad, y esta felicidad pues tiene que ver precisamente también en algunos momentos, dice el propio Berkeley, el propio La Mettray, esto es una cosa muy interesante, yo creo, en esta felicidad, en los grados extremos de felicidad, de éxtasis erótico, etc., toda esta felicidad deja de ser individual porque el individuo se confunde con el amado, el amante y el amado, ¿verdad? Y entonces esta fusión pues supone también una especie de presentación semimística, aunque materialista completamente. Claro, La Mettray, como todo el mundo sabe, pues es el autor del famoso Hombre Máquina, en donde presenta al organismo humano y a los animales como puros autómatas que están bien organizados, y precisamente la felicidad consiste en el buen funcionamiento de esos autómatas, una idea que había sido propuesta, como es bien sabido, precisamente por un médico de Medina del Campo del siglo XVI, en su obra Antonio Margarita, que era Gómez Pereira. Pues bien, esta idea que luego tomó Descartes y luego La Mettray la radicalizó, pues la idea de felicidad describe muy bien este componente formal subjetivo, pero que al mismo tiempo está vinculado en algunos momentos con una felicidad que ya no se agota en ese estuche epidérmico. Y la tercera figura, la de Freud, pues lo mismo. Es decir, también Freud habla algunas veces de la felicidad como una vesícula que contiene pues ciertas sustancias, las células o lo que fuera, ¿verdad? En donde la propia idea de felicidad, a veces el buen funcionamiento de esa materia, de ese material energético, el buen funcionamiento dentro de un organismo, pues también lleva a un sentimiento oceánico, que habla Freud, tomando la idea de Rostand. Y ese sentimiento oceánico vuelve otra vez en el propio Freud, en su obra El malestar de la cultura como producto del malestar, etc., vuelve otra vez, o como causa del malestar, esa especie de sentimiento cósmico ese que vuelve otra vez de nuevo a presentarse pues como una especie de prueba de que la felicidad no se agota tampoco en la pura subjetividad, sino que la propia subjetividad tiene un componente envolvente de ella, ¿verdad? Lo que sirve, y yo creo, para demostrar que la idea de felicidad tiene siempre un componente que tiene mucho más que ver con la primera idea de la felicidad de Aristóteles o de Plotino, etcétera, que con la pura degradación ya última de la felicidad canalla. Entonces, la idea de felicidad, así como la estamos exponiendo, encuentra, sin embargo, esta felicidad canalla precisamente, encuentra, sin embargo, un expositor, diríamos, académico, nada menos que en Kant. Es decir, yo sé que esa interpretación de la ética de Kant es sumamente discutible, pero, sin embargo, yo la he propuesto alguna vez y me atrevo a seguirla proponiendo porque tiene su fundamento, aunque repite que reconozco que es muy discutible. Es decir, Kant, se suele decir que la ética kantiana es una ética estoica, originalmente estoica. Precisamente Kant ha establecido una distinción entre la felicidad y la virtud, lo de los estoicos, y Kant ha establecido pues dos visiones totalmente incompatibles, según él,
que consistirían, la primera en decir que la felicidad es la virtud, que serían los estoicos, y otros que la virtud es la felicidad, que serían los epicúreos. Este es el esquema que hace Kant. ¿Y qué es lo que hace Kant entonces? Pues suponer que efectivamente la virtud ética, pues no consiste en la felicidad. Es más, ni siquiera tiene que ver con la felicidad. La virtud tiene unos componentes propios, que es el imperativo categórico, el cumplimiento de la ley moral, el imperativo categórico, cualquiera que sea el precio en términos de felicidad que esto ocasione. La virtud está al margen de la felicidad. Esto es el rigorismo estoico más exacerbado que se puede imaginar. Pero, sin embargo, Kant reconoce que la felicidad es necesaria porque el hombre quiere la felicidad. Es decir, Kant está de algún modo recogiendo las ideas de la Ilustración, de la metría, etc. Y entonces la felicidad la admite como una especie de deseo natural, y lo que hace Kant es simplemente entonces subrayar o desplazar el concepto de felicidad hacia la felicidad sensible, sustantivarla, y al mismo tiempo justaponerla con un principio que él llama la virtud, y precisamente esta sustantivación de la idea de felicidad en Kant es lo que tiene que ver con la felicidad canalla, como si la felicidad pudiera ser totalmente independiente de la virtud. Y entonces este planteamiento subjetivista completamente de Kant, en donde la felicidad es algo puramente subjetivo, mientras que la virtud es objetiva, puesto que la virtud, pero no es la felicidad. Kant, a mi juicio, se inventa totalmente, para efectos sistemáticos, esta dualidad entre epicúreos y estoicos, que unos dicen que la felicidad es la virtud, otros que la virtud es felicidad, pero esa dicotomía es completamente fantástica, es arreglada por Kant, puesto que no dicen tal cosa ni los estoicos ni los epicúreos. No dicen que la felicidad sea virtud, porque la felicidad es virtud cuando la virtud es feliz y viceversa. Es decir, no tiene nada que ver, a mi juicio, este esquema que hace Kant y los problemas que de él se derivan. Pues, por ejemplo, los problemas que de él se derivan y que muchos intérpretes los han puesto en funcionamiento, es decir, si la felicidad conduce a la virtud analíticamente o sintéticamente, o si viceversa, la virtud conduce a la felicidad sintéticamente o analíticamente. Es decir, ¿qué tipo de nexo hay entre la virtud y la felicidad? Pues claro, en los términos de Kant es imposible, no es ni analítico ni sintético, es una justaposición resultante de la división gratuita que había hecho al principio. Total, que a mi juicio, la idea de felicidad que tiene Kant, de hecho, cuando la descontamos de la virtud y como algo ajeno a la virtud, es precisamente la felicidad canalla, sencillamente. Entonces, lo cual no quiere decir que la parte de la ética de Kant correspondiente a la virtud, al imperativo categórico, sea canalla. Me estoy refiriendo a la parte de la felicidad. Total, que esta idea de felicidad, sobre todo la felicidad canalla, es seguramente la idea que mayor auge ha merecido a lo largo del siglo XIX y XX, y que prácticamente es la idea de felicidad canalla, que es la que preside hoy la mayor parte de todos quienes se dedican a la industria de la felicidad, a los que se dedican a los métodos de autoayuda para ser felices, los que predican la necesidad de la felicidad de todo el mundo. Es una especie de mezcolanza, de papilla hecha a base de ideas de Epicuro, etcétera, de la metría, de lo que fuera, que pierden incluso todo sentido, en principio que no sea subjetivo, por eso es canalla, pero que sin embargo muchas veces llegan a poder cortar enteramente con estos componentes objetivos de la felicidad, como lo prueba los propios métodos de conseguir la felicidad industrial, diríamos, por medio de las cámaras de aislamiento, del baño cuando se dice que en estas piscinas de aislamiento, es donde el individuo se dice que se siente en el cosmos, ¿verdad?, que está en el seno materno, que a su vez es la naturaleza. Es decir, que estas ideas que acompañan a los prospectos de la felicidad, aunque sean puramente propagandísticas, pero de hecho suelen estar en los prospectos de que anuncian estos baños, etcétera, como ocurre también con las prácticas de yoga o de respiración, etcétera, cuando
producen la felicidad, pero siempre tienen que estar ya hablando ya del Brahma, de Brahman o del cosmos o lo que fuera. Es decir, siempre hay algunas ideas que de un modo más o menos pues retórico, mitológico, acompañan a las prácticas técnicas por consiguiente que se dice producir la felicidad. Lo cual quiere decir, o lo aprovecho para subrayar, que la idea de felicidad, a pesar de que en la práctica se reduce precisamente a ciertas técnicas psicológicas o psicagógicas, ¿verdad?, para controlar la dirección del pensamiento, las relaciones con prácticas que producen tranquilidad o calma, ¿verdad?, pues respiración, gimnasia, lo que fuera, todas estas prácticas pues son simplemente orientadas a la tranquilidad individual, al placer individual, no necesariamente un placer orgiástico, puesto que todo el mundo sabe y los que buscan la felicidad saben que el placer orgiástico es sumamente peligroso, y entonces y por tanto siempre tienen de algún modo que ir volviendo hacia esta idea de un componente envolvente de la felicidad que ya está totalmente oscuro y confuso, pero que está compuesto de hecho con las propias prácticas de la felicidad canalla.